Listo. El tema que les había dicho que iba a explicar el día de hoy era sobre listas, estructuras de datos, la parte 1, que se va a explicar acerca de arrays y listas dinámicas en lenguaje C++. Voy a... Listo. Entonces, los temas que voy a abarcar el día de hoy, bueno, va a haber un poquito de teoría porque, pues, como estas listas, C++ tiene sus propias funcionalidades. Esto se va a hacer enfocado a este lenguaje, pero pues también tengan en cuenta que las listas, los arreglos, existen casi en todos los lenguajes de programación, diría que en todos los lenguajes de programación. De pronto, quien no conozca qué es una estructura de datos, se va a dar la definición de estructura de datos. También voy a explicar, bueno, los arreglos unidimensionales y los arreglos multidimensionales, que son muy usados, prácticamente en todo se usan y son la base de muchas estructuras de datos que son más complejas, que se ven en las clases intermedias y avanzadas. También se van a ver las listas dinámicas. En C++ se conocen como vectores, en Java se conocen como array list, y en otros lenguajes tienen pues otros nombres, pero pues tengan en cuenta que son listas dinámicas, que se pueden llenar y no tienen límite de datos para irse llenando. También vamos a ver la clase string de C++, ya que aquí es un poco diferente a otros lenguajes. El string se comporta como un array de caracteres. Vamos a ver más de cerca más adelante. Y unos 2 ejercicios de aplicación o algunas aplicaciones de estas estructuras. De pronto los que hayan llegado pues nuevos y no conozcan de esto, pues para poder ver este tema pues con un entendimiento, hay que tener unas bases, de pronto en unos conocimientos en los temas de los condicionales, de todos los condicionales y los ciclos o los loops. Entonces, de pronto, si se están perdiendo en el tema, yo tengo acá también unos slides sobre condicionales y también sobre los ciclos en lenguaje C++. Deben estar por aquí al final. Entonces, de pronto, si después quieren ver la clase o lo que les estoy explicando y no entienden, entonces pueden irse a este material. Les voy a pasar el link. Y aquí explico todo lo de los condicionales y ciclos. Y el otro tema que de pronto deban repasar sea lo que Manuel explicó la semana pasada, que eran entradas y salidas y tipos de datos en C++. Creo que esas serían las bases para poder pues continuar con este tema. Entonces voy a empezar. ¿Qué es una estructura de datos? Una estructura de datos es como una forma de poder organizar esos datos en una computadora y estos datos se puedan utilizar de forma eficiente dependiendo de la estructura de datos que utilicemos y de la forma como nosotros utilicemos sus funcionalidades en el lenguaje de programación. Estos diferentes tipos de estructuras de datos son adecuados para diferentes tipos de aplicaciones y algunos son altamente especializados para tareas específicas. Podría decirse que los arrays, la estructura que vamos a ver ahorita es una estructura muy genérica porque se pueden utilizar con muchos tipos de datos y tiene muchísimas aplicaciones. Son las bases de muchos algoritmos. Y algunas estructuras que son más especializadas, podría decirse que son por acá los grafos, los árboles, de pronto el tema que vamos a ver a las 4 de la tarde con Manu, que son los segment trees, esas también son estructuras de datos. Bueno, yo aquí coloqué como una tablita de la clasificación general de las estructuras de datos, que se clasifican en las internas, que podría decirse que son como las estructuras del lenguaje de programación. Tengo que estar pendiente de quienes llegan aquí a la charla. Listo. Las estructuras de datos se clasifican en internas, que son propias del lenguaje de programación.
Cada lenguaje tiene una sintaxis para declarar las estructuras y para llamar alguna función de cada estructura, pero en general es similar en todos los lenguajes. Entonces, las estructuras internas se clasifican en estáticas, que son los arreglos, las matrices. Las estructuras estáticas se definen como estructuras del cual yo le defino un límite de memoria o le defino un espacio en memoria el cual ya no puede ser modificado al declarar esa estructura de datos. Más adelante de pronto amplíe la explicación de esto. Y una estructura dinámica se define como algo del cual puedo agregar elementos y no hay un límite en el cual al momento de agregar un elemento se llena esa estructura. Yo puedo agregar tantos elementos como quiera. Las estructuras dinámicas también tienen una clasificación, que son las lineales y las no lineales. De pronto en la segunda parte de estructuras de datos expliqué por qué se clasifican en lineales y no lineales. Entonces no voy a ampliarme tanto en esta parte, vamos a ver sobre todo las estructuras estáticas, y de las lineales vamos a ver las listas. Y también pues están las estructuras externas, que ya son más como para desarrollo web, para servidores, para otras cosas, bases de datos, manejo de archivos, etc. Ahora, ¿qué son los arrays? Un array es una colección que es secuencial, una lista de elementos. En C++ se maneja del mismo tipo de datos, pero hay lenguajes de programación como lo son Go, como lo son JavaScript, que manejan listas que pueden utilizarse varios tipos de datos, enteros, strings, decimales, se puede manejar todo en una misma lista. Pero en C++, como es un lenguaje tipado, o sea que estas listas solamente pueden ser de un tipo de dato, y estas listas almacenan elementos de datos en una ubicación de memoria continua, o sea que al ser declarados, lo que les había dicho, al ser declarados ya no se puede reasignar memoria, o sea, ya se le asigna la memoria pues para siempre, se puede decir así. Ahora, en el array se pueden acceder a cada elemento mediante un índice. Si un array tiene un tamaño definido n, para acceder a cada índice se puede variar desde el índice 0 al índice n-1, o sea que en un array se puede indexar desde 0 hacia n-1. Entonces, si el tamaño de una matriz, aquí debería ser array, pues para evitar confusiones, el tamaño de un array es 5, entonces sus índices serían desde 0 hasta 4. Para acceder a cada elemento del array se utiliza, pues si yo tengo un array, si se tiene un array que se llama de esta forma, array, se accede a cada elemento colocando estos corcheticos y colocando un entero que debe ser desde 0 a n-1 para poder acceder a cada valor del array. Ahora, considere el siguiente array. El tamaño de este array es de 5, un array de 5 elementos. Y si se quiere acceder al valor 12, tocaría accederlo de esta manera, colocando el nombre del array, los corcheticos, y el 12 estaría en la posición número 1. Entonces, como esto se indexa desde 0 hacia 4, el número 12 está en la posición 1, entonces debo colocar el nombre del array, corchetes, y el número 1. Hasta aquí, ¿me entienden? Uy, cierto que ahorita Training bota ese problema de que no carga directamente los links, sino que cargan solo las respuestas en texto. Pero gracias, Carlos. Todo bien por esa ayuda. Listo, voy a continuar. Pido disculpas de pronto si a veces Training carga de esa forma, pero bueno. Bueno, en C++ específicamente, así se declaran los arrays, ¿no? Coloco el tipo de dato, si es un array de entero, un array de double, un array de strings, un array de lo que sea. Pongo después el nombre del array y entre corchetes le defino el tamaño. Una vez que este array haya sido definido en tamaño, ya no se puede modificar, o sea que más tarde yo ya no puedo decir, o sea, ya no se podría decir que ahora el array quiero hacerlo de tamaño 12,
porque ya fue definido de tamaño 5, a no ser que se vuelva a redeclarar ese array, pero el resto no se podrá. Entonces, esto se define de manera estática. Bueno, hay muchas formas de iniciar un array, de inicializar un array. También se puede inicializar luego de ser declarado, o sea que se le pueden asignar datos inmediatamente al ser inicializado, ya se le pueden asignar datos. De la misma manera, se puede... Ok. Salí de la presentación, me desconcentró el señor de los churros. ¿Qué iba a decir? Se me está olvidando. También se puede declarar el array después de ser inicializado, colocando los puros corcheticos y sin colocarle valores. Entonces, voy rápido aquí. Si yo tuviese algo como no sé, un array de enteros que se llame array, no sé. De tamaño 5. Esto podría declararse como, no me vaya yo acá a equivocar con estas llaves. Esto se puede declarar pues como llaves vacías. Esto lo que haría prácticamente es declarar un array de tamaño 5, pero todas sus posiciones están vacías o en su defecto tienen un valor por defecto. Más adelante también pues se va a ver cómo se llenan los arrays con valores por defecto, pero pues acá se pueden imaginar que si el array de tamaño 5, esto va a tener 5 posiciones, sino que no van a tener valores o van a tener otros valores que no han sido definidos. ¿Sigo? Bueno, un ejemplo muy sencillito de asignarle valores a los arrays, en el caso de que el ejercicio ya te dé pues cómo llenar, la forma de cómo llenar ese array, ya te dé los valores para llenar ese array. Entonces, en el ejemplo hay un array que se llama valores y va a tener un tamaño. Con el ciclo for, pues se puede hacer con cualquier ciclo, pero pues con un loop. Voy iterando desde i hacia el tamaño del array, todo este entero que se llama tamaño. Entonces se itera todos estos valores desde 0 hacia el tamaño pues menos 1 por esta condición. Esta condición hace que se recorra hasta tamaño menos 1. Y leo un valor que sería el valor que le estoy asignando al array en el índice i y lo asigno. Valores en la posición i va a ser igual al valor que se acaba de leer. Esa es una forma muy, muy sencilla de leer los valores de un array y asignarlos. También se puede recorrer los arrays con los ciclos. Entonces, pues se puede ver que los arrays, las listas y los ciclos van muy de la mano, ¿no? En este caso, si se tiene un array de valores, como en el ejemplo anterior, ahora digamos que se le hicieron muchos procesos y ese array se modificó, los valores del array se modificaron y se quieren imprimir los elementos del array. Entonces, lo mismo, se hace un ciclo for en este caso. Se itera desde 0 hasta tamaño menos 1 y se va imprimiendo valores en el índice i. Bueno, este entero valor no sirve. Bueno, no interesa la verdad. Entonces se imprime valores en la posición i y listo, eso sería todo. Bueno, un ejemplo también con string, este es bastante similar. Este ejemplo es bastante similar al anterior, porque en este caso ya no sería un array de enteros, sino un string. Y pues lo que les había dicho hace poco, el string es un array de caracteres. Entonces, como el string es un array de caracteres, se puede iterar a cada valor del string como char. Entonces, simplemente lo que se hace es un for
se itera desde 0 hasta el tamaño del string. Eso se define con el método size, nombre.size. Y se imprime el carácter usando el nombre del string en la posición i. Y pues así se imprimiría, de esta manera. Hasta ahí pues, no sé si de pronto estaba mirando si de pronto ya tenían preguntas o algo, o si iba muy rápido. Listo. Pues de pronto para la mayoría crean que esto de pronto sea bastante fácil, pero pues también hay que tener en cuenta que hay estudiantes de primer semestre, de pronto para ellos sea nuevo y me da temor de que me esté yendo demasiado rápido. Entonces voy a continuar. Igual ahorita hay aplicaciones, voy a mostrar unas aplicaciones de los arrays, que ahí es donde de pronto se ponga más divertida la cosa. Entonces, continúo. Los arreglos multidimensionales o las matrices, también se les llaman matrices, pues básicamente son como los arrays, pero pues ya no van a tener, ya no se van a comportar como de manera lineal, o sea, accediendo desde un solo índice, sino que esta vez van a tener subíndices definidos por filas, estas serían unas filas, y por columnas. Los verticales serían las columnas. Entonces, las filas van a tener sus índices y sus columnas también van a tener índices. Hay aplicaciones de matrices muy sencillas, genéricas, como lo son imágenes, para ver imágenes o posiciones de píxeles de imágenes, o de pronto para, no sé, para hacer gráficas, etcétera. Una matriz es un arreglo de 2 dimensiones o puede ser de más dimensiones, claro está, que cuenta con n filas y m columnas, que es como lo más común, lo que se ve más repetido. Se puede acceder a esta a través de 2 índices, dependiendo, ¿no? Si el arreglo es de 2 dimensiones, pues se accede con 2 índices. Las matrices pueden ser descritas también como arrays de arrays. Ahora, parecido a la imagen de hace como 2 diapositivas, entonces aquí hay un ejemplo de una matriz de 2 dimensiones. Entonces aquí está gráficamente descrito cómo se podría acceder a una posición en una matriz. En este caso la matriz se llama A. Entonces si yo tengo, estos serían 3 filas y van a existir 4 columnas. Entonces para acceder a cada índice de la matriz, primero se indexa la fila y luego se indexa la columna. Entonces si yo quiero acceder, por ejemplo, a esta posición, un ejemplo cualquiera, debo primero indexar la fila, que en este caso sería la fila número 1, y luego se indexa la columna, que sería en este caso la columna número 2. Entonces en C++ así se declaran los arrays multidimensionales. Tipo de dato, el nombre que le quieran poner a la matriz. Entre corchetes tocaría pues poner el size de las filas, el número de filas que va a tener y el número de columnas. Y este de abajo sería un ejemplo de declarar una matriz de 2 dimensiones con 3 filas y con 5 columnas. Como ha sido declarada de esta forma, todas sus posiciones van a tener, van a estar vacías, entre comillas, no van a tener valores. Entonces, para asignarle valores a los índices de la matriz, se van a hacer uso de los ciclos, pero en este caso ya no van a ser ciclos de un solo for, van a ser ciclos anidados. En las diapositivas de ciclos también está explicado lo de los ciclos anidados y de pronto alguien se confunde en esa parte. Entonces, para llenar esa matriz, primero toca conocer cuántas filas y cuántas columnas hay, pues en el ejemplo se lee, en la entrada se leen los datos, y en el ciclo anidado se itera primero por las filas, hay que iterar todas las filas.
indexándolos con un valor llamado i, desde cero, hasta filas -1. Y luego, por cada fila, voy a iterar todas sus columnas, indexando con un valor j desde 0 hacia columnas -1. Entonces, para cada celda, leo un valor, se leen los valores con sin o con scan, como ustedes prefieran, y para indexar se utiliza el nombre de la matriz, en este caso se llama pues así, matriz, se indexa desde i, desde j, matriz en la posición ij sería igual al valor. Y de sencillo se llena la matriz. Entonces, para recorrer una matriz de la misma forma se usan los ciclos anidados. Entonces, se iteran primero las filas y luego se iteran las columnas de la misma manera. Entonces se imprime la matriz en la posición i, en la posición j, que esa sería una celda de esta matriz. De esta misma forma se puede acceder a las posiciones de la matriz. También se puede utilizar los ciclos para leer directamente los datos e inmediatamente asignarlos a una matriz. Entonces, el mismo ejemplo anterior, pero en este caso se iteran las filas, se iteran las columnas, pero al leer los datos no hay necesidad de, pues, no sé, que primero se lea un valor y luego se le asigna la matriz. Ahí lo que se puede hacer es directamente leerlo como dato de entrada. Pues eso de pronto ahorre tiempo cuando ustedes estén programando una solución. ¿Tienen preguntas hasta ahí? Creo que ya viene una aplicación. Vale, Carlos, una duda hasta el final. Sí, hay que tener mucho en cuenta eso, porque las matrices y los arrays no, pues bota problemas no es posible como redimensionarlos al ser creadas. Entonces, bueno, ¿cómo se le dan valores por defecto a una lista estática? Entonces, en algunas ocasiones se solicita que la lista, al ser declarada, se le den valores por defecto a sus índices. Por ejemplo, que se declare un array y por algún motivo necesito que todos los valores de la lista estén en tamaño 0, todos los valores estén en 0, estén en -1 o estén en 1. Sí, un valor por defecto que me sirva para la función que se estén, no sé, para el uso que ustedes le estén haciendo a ese vector o a esa matriz. Entonces, C++ proporciona una función que se llama memset. Es muy útil para, pues, darle valores por defecto y para rellenar los índices de un array o de un arreglo multidimensional. Entonces, tanto para arrays como para matrices, la forma de declarar en la función memset es similar. Simplemente se pone el nombre de la función, se pasa como parámetros el nombre del array o de la matriz y se le pone el valor que le quiero dar por defecto. Y lo último sería utilizar pues esta función sizeOf que permite, de pronto, no sé si Seba siga por ahí. Bueno, no sé, creo que ya no está. Bueno, si está por ahí, de pronto me corrija. Esta función sizeOf me permite dar el tamaño en bytes del array. Memset tiene esta forma de asignar o de pasar como parámetros pues estos valores. No se le puede pasar cualquier valor por defecto a memset. Si no me equivoco, solamente puede servir para 0, para un valor entre -1 y 1, nada más, un valor entero. Entonces, memset no sirve para asignarle cualquier valor por defecto, pero pues igual es muy útil. Hay otras funciones también de los arrays y las matrices. Estas prácticamente no las he utilizado, pero sí he oído de personas que las utilizan. Es como para su comodidad. Esta función, no sé pronunciarla bien, bueno, ninguna de estas dos funciones, move y memsi, no sé cómo se pronunciaría bien, tienen la misma
la misma funcionalidad. Se utilizan para copiar un bloque de memoria de un lugar a otro. Ambas se utilizan de la misma forma. Solo que pues hay casos especiales en los cuales una función de pronto se reviente. Uy. Hay unos casos donde la función mem cpi se rompe o deja de funcionar y pues pasa uno a utilizar esta que es move. Entonces, igual les muestro las dos funciones para que las tengan a la mano. Entonces, como ejemplo, pues hay dos arrays, ambos de tamaño 5, y lo que se hace aquí con la función memcpy, no sé cómo se dice, se reescribe el contenido de los valores con los datos que hay en valores 2. Entonces, se podría hacer perfectamente esto con un for o con ciclos, pero pues el problema sería que asignaría, lo que haría esto pues de pronto sería llenar más el código, llenaría más de código y pues de pronto gastaría más tiempo. Sería más sencillo pues utilizar la función que ya nos da el lenguaje y pues es solo una línea de código, ¿no? Entonces, si se imprime, si se recorre el array valores, se pueden dar cuenta que ahora ya no va a tener 1, 2, 3, 4, 5, sino los valores que estaban en el otro array. En C++ también hay otras funciones muy similares a estas dos y les invito a que pues en tiempo libre puedan revisarlas. ¿Tienen preguntas hasta acá? Es verdad. También permite para rellenar caracteres por defecto. Entonces, bueno, ya hace unas diapositivas les había dicho que string se puede interpretar como un array de caracteres, un array de chars. Se puede recorrer un string sin necesidad de hacer conversión de tipo, utilizando loops. De pronto, los que hayan empezado a programar utilizando Java o los que hayan utilizado Java antes y en algún momento, pues, tuvieron que recorrer un string, no sé, estaban viendo alguna materia o estaban haciendo algún proyecto y les llegó este problema. Normalmente en Java tocaba primero utilizar el método toCharArray para convertir el string en un arreglo de caracteres y así recorrerlo. En C++ y en otros lenguajes de programación no hay necesidad de hacer esto. Simplemente con un ciclo, indexando o iterando con un valor i desde 0 hasta el string, en este caso se llama greeting, hasta el side de ese string, y se iteran estos valores y se imprime cada carácter del string en la posición i. Con esto ya ustedes pueden recorrer cada carácter, hacer sus comparaciones, hacer sus funcionalidades personalizadas de manera muy sencilla. Ahora, string trae muchísimas funciones. De hecho, estas son las que me acuerdo y seguramente no son todas. Seguramente habrán muchas más funciones, pero pues de pronto disculpas si de pronto en el futuro necesiten alguna función y mi explicación no haya sido suficiente. Aquí no están todas las funciones, también los invito a que revisen la documentación de C++ o revisen el material en Training Center. En Training Center hay más diapos de la clase string. Pero bueno, explico de todas maneras las funciones más importantes o las más utilizadas. Entonces, la función size retorna el tamaño del string. Esta función retorna un número entero con el tamaño del string. Estas funciones retornan, o no hay necesidad, no sé cómo decirlo de esta forma. En estas funciones
hay que pasar como parámetros dos valores, dos strings. En strcat lo que hace es concatenar la cadena S2 en el extremo de la cadena S1. Claro, hay que tener en cuenta que S1 debe tener, no sé, espacio definido para poder, no hay necesidad de eso, disculpa. Hay que tener en cuenta, creo que no hay que tener en cuenta nada. Simplemente lo que hace es concatenar lo que es S2 después del final del string S1. strcmp paso como parámetros dos strings. Esto lo que hace es comparar. Este sería similar al método compare de Java de strings o de objetos. Lo que permite es comparar strings para saber si un string es mayor o menor o igual, si un string es igual a otro. Entonces, devuelve 0 si S1 y S2 son iguales, devuelve un número negativo si S1 es menor a S2 y devuelve un número mayor a 0 si S1 es mayor a S2. str, chr pasa como parámetros un string y un carácter. Entonces, esto lo que hace son devolver punteros o devolver iteradores. De pronto más adelante o en otras charlas, en una explicación más profunda los punteros, pero pues pueden tener en cuenta que un puntero es como es como una posición para ustedes recorrer en memoria elementos que están almacenados. Pueden pensar los punteros como estos no son índices ni nada de eso, estos son otras cosas, pero pues puede servir. Esta función devuelve un puntero a la primera aparición del carácter ch en la cadena S1. Lo que hace prácticamente es buscar el carácter, la primera posición del carácter en el string. El método find hace exactamente lo mismo, pero en este caso sí retorna un entero, y el entero es un índice, el índice a la primera aparición del carácter en el string. Este método str también devuelve un puntero. Devuelve un puntero a la primera ocurrencia de la cadena S2 en la cadena S1. Entonces lo que hace no es buscar caracteres, sino ya buscar string dentro de otro string. String también tiene el método pushback y el método popback, que pues de pronto en los vectores, ahorita que les voy a explicar, son muy comunes. Este método lo que hace es insertar un carácter al final de la cadena, el pushback, y el popback lo que hace es eliminar el último carácter de la cadena. Estos dos métodos podría decir que no son como tal de string, de la clase string, sino más bien de los caracteres, pero son muy útiles, ya que, por ejemplo, si quiero convertir todos los caracteres de un string a mayúsculas o a minúsculas, se puede hacer muy sencillo recorriendo el string y convirtiéndolo en mayúscula o en minúscula utilizando el método toUpper, que es para mayúscula, y el toLower, que es para minúscula. El método substring es uno de los más utilizados. Este sí lo he utilizado, pero muchísimo. Que lo que hace es extraer una subcadena de S, pasando como parámetro el índice del inicio del string y la cantidad de caracteres que se van a extraer del string. Entonces, con este método se trae un substring dentro del string. Y el método reverse, que los parámetros son punteros, son iteradores, pero pues prácticamente esto es lo que hay que pasar como entrada o como parámetro de la función. S.begin y S.end, que son apuntadores hacia el inicio de la cadena y hacia el final de la cadena. Esto lo que hace es revertirla. Entonces, funciones como si una cadena es palíndroma, ¿sí? Se puede utilizar esta función para saber si el string en orden invertido y en orden normal son iguales. Pues se puede comparar para saber si la cadena es palíndroma. Ese es un ejemplo súper sencillo del uso de esta función. Pueden utilizar para muchas cosas más. ¿Tienen preguntas hasta ahí? No estaba tan pendiente del chat.
Bueno, a mí no he averiguado si a profundidad si pasándole un número diferente se totee, pero sí me ha pasado que si yo no le pongo un número 1 o 0, se totea el método Memset, pero no he averiguado por qué. Entonces, voy a explicar de pronto una aplicación en vivo de cómo podrían utilizarse los métodos de string. En Training Center, hay un ejercicio que es pues un sencillo manejo de arrays. Se pueden utilizar otras estructuras para facilitar el trabajo, pero pues hoy vamos a intentarlo con arrays. Se va a hacer comparación de cadenas y un ordenamiento de cadenas con burbuja. Entonces, de pronto para más de uno sea nuevo esto, lo del ordenamiento. Entonces, voy a leer rápidamente el ejercicio y pues bueno, tu profesora de comunicación 1 te ha mandado a investigar el significado de N palabras diferentes y escribirlas en un trabajo con norma Zappa. Pronto te das cuenta que siendo tantas palabras, encontrar una de ellas en el trabajo será una tarea compleja. Por lo tanto, decides escribirlas en orden alfabético. Prácticamente lo que pide este ejercicio es imprimir pues unas palabras en orden alfabético, no pide nada más. La primera línea de entrada contiene un entero. Siempre te van a dar un entero con un límite de entrada entre 1 y 100, que va a ser el número de casos de prueba. Va a tener casos de prueba. Cada caso de prueba inicia con una línea que contiene un entero n entre 1 y 100, que es el número de palabras a buscar. Esto serían las palabras de todo el diccionario. A continuación, cada caso contiene en líneas las palabras a buscar. Estas palabras no contienen espacios, tienen como máximo 10 letras cada una y solo contienen letras minúsculas. Ya garantiza que son palabras solo en minúsculas, sin tildes y ñes. No hay palabras repetidas en el mismo caso de prueba. Listo. Por cada caso de prueba se imprimen n líneas, las mismas palabras, pero en orden alfabético ascendente, o sea, de la A a la Z. Después de cada caso de prueba, pues se imprime una línea con carácter. Para cada caso de prueba un carácter, sin las comillas para, bueno, solo se imprime el guioncito. Dentro de un array se pueden meter métodos. No lo he intentado, la verdad, pero creería que C++ no se puede. C++ es un lenguaje pues súper estricto, Java todavía más estricto, pero en JavaScript pues bueno, en JavaScript sí se puede, lo he intentado y sí, pero en C++ no. No le respondo con 100% de seguridad, pero nunca lo he intentado, nunca he intentado meter métodos en un array. Bueno, entonces, voy a ir pues solucionando rápidamente este problema. De una, si tienen alguna duda o algo, no duden en prender el micrófono o hablarme por el chat o algo así para poderle solucionar la duda. Y bueno, en array los arrays se pueden concatenar. Sí, el método de string para concatenar array, bueno, mentiras. El método que usa string para concatenar array, bueno, son especializados para string. Pero si no me equivoco, string sí tiene, perdón, los arrays sí tienen una función para poderlas concatenar. No la tengo a la mano, pero sí se pueden concatenar los arrays en C++. ¿Qué iba a hacer? Voy a abrir IDE1, es como lo más a la mano para poder programar en C++, ya viene con
las librerías, los lenguajes instalados y todo. Manu había explicado esto la semana pasada, de pronto para los que ya habían entrado a la clase básica, de los que estén nuevos aquí, pues les presento. Ahí se puede solucionar, se puede utilizar para solucionar ejercicios así de programación competitiva, pero sin necesidad de instalar complementos o cosas así. Antes que nada, lo que voy a hacer es importar librerías. En C++ antiguamente tocaba importar las librerías específicas para poder utilizar las funciones necesarias, pero actualmente con esta línea ya se puede importar todas las librerías. Eso sería todo. Como este ejercicio utiliza casos de prueba muy pequeños, no hay necesidad de optimizar las entradas y las salidas, por lo tanto lo voy a ignorar. Entonces, como este ejercicio tiene casos de prueba, lo primero que se va a hacer es leer casos de prueba. Leyendo casos de prueba. Ahora, hay que iterar los casos de prueba. Normalmente yo lo hago con un ciclo while que indique mientras que t sea mayor a 0. Entonces, cada vez que itere, no, mentiras. Cada vez que t itere, te va a ir disminuyendo en 1. Esto se hace automáticamente, en C++ esto funciona. Y en el momento que t sea 0, pues se va a salir del while. Pero bueno, si se confunden, también se puede hacer esto mientras que t sea mayor a 0. Y al final lo que se hace es de menos menos. Lo que les acabo de mostrar, y esto hace exactamente lo mismo. Entonces itera t hasta que t sea 0. Ahora, para cada caso de prueba, se va a leer una cantidad de cadenas. Y para cada caso de prueba, para cada caso de prueba se va, bueno, para poderla acomodar a raíz, voy a crear un array de strings de tamaño n. Y para llenar ese array de strings, lo que voy a hacer es recorrer el array, en este caso con un ciclo for, y indexándolo con un valor i. Y es 0, mientras que i sea menor a n, y itero cada índice. Y simplemente con hacer esta operación, ya estoy leyendo un string y lo estoy agregando al array de strings. De la misma manera voy a comprobar que todo esté pues funcionando perfectamente. Entonces, sí, no está botando ningún problema. Puedo continuar. Ahora, para hacer el ordenamiento de las cadenas del diccionario, les había dicho que iba a utilizar un método que se llama el método de burbuja. Este método de burbuja es bueno. Ok. Deben un momento.
Bueno, ya, pido disculpas ahí. Preciso en este momento los vecinos pusieron esa bulla y ahora también está de fiesta por allá en otro lado. Estaban que iba a hacer el método de burbuja para ordenar pues listas. Entonces este método es bueno cuando las listas son de tamaño pequeño, son de tamaño 100 o de tamaño 1000. Simplemente el método de burbuja es hacer 2 ciclos anidados para iterar, ¿cómo se podría decir? Si se tiene una lista, por ejemplo esta lista, la segunda, lo que hace es que por cada iteración, lo que hace es reacomodar cada elemento en una posición de tal forma que cumpla las reglas que se le pongan dentro del ordenamiento. En este caso yo quiero ordenar la lista en orden ascendente, o sea que, bueno, que las palabras o cada palabra aparezca en orden alfabéticamente ascendente. Entonces, para recorrer esta lista, utilizando método burbuja, se va a iterar desde igual a 0 y menor a n e i más más. Entonces, con este método, ahora voy a iterar también. Para esta segunda iteración lo que hace es comparar cadenas. Entonces, prácticamente el método burbuja lo que hace es comparar como todo con todo. Ahora voy a comparar la cadena, pues lo que esté dentro de la posición I, voy a compararlo con todas las cadenas que estén en la posición J. En este caso, J sería igual a I más 1. J menor a sería n menos 1, aquí sería igual a n y j más más. Ahora, como había dicho, en el índice I o por esta iteración voy a comparar una cadena que voy a llamar S1, que sería igual a diccionario en la posición I. Y ahora, en las iteraciones del segundo ciclo voy a tener otro string que sería S2, que sería igual a diccionario en la posición J. Ahora, como había dicho, para cada string voy a compararlo con todos los demás, de tal forma que al final quedan ordenados de forma ascendente. En C++ existe una función, bueno, con lo que les había mostrado en las funciones de string, que permite comparar caracteres, permite comparar cadenas, que es la función strcmp. Esa es la que voy a utilizar en este momento para comparar las cadenas si una es mayor a la otra. Sí, entonces voy a crear un entero que se llame comparación, que se declare como strcmp entre S1 y S2. Ahora, como esto se va a ordenar de forma ascendente, toca revisar si el string 1 es mayor al string 2 o si la comparación de un número positivo significa que el string 1 es mayor al string 2 y toca reasignarlo, toca reacomodarlo dentro de diccionario.
Si la comparación es mayor a 0, hay que reacomodar. Para hacer esto, tocaría hacer un método, o no, lo voy a hacer manualmente. Un string out es igual, no mentiras, diccionario de i sería igual a S2 y diccionario de j sería igual a S1. Entonces, lo que se hace es invertir. Lo que antes era el diccionario de i era igual a S1, ahora va a ser S2. Pido disculpas en serio por la bulla, no sé qué hacer. En serio pido disculpas, no es culpa mía esta. Y lo que está en diccionario de en la posición J ahora va a ser S1. Para comprobar que eso esté funcionando voy a imprimir salidas. Para imprimir la salida voy a salirme de estos ciclos anidados. Prácticamente este sería el método de burbuja. Comparar un string con todos los demás. Ahora para imprimir la salida te recorre el diccionario. For es igual a 0 menor a n diccionario de i y salto de línea. Y al final toca imprimir un guioncito para separar el caso de prueba. Sería esto. Para comprobar que todo esté bien. No le puse tipo de dato a J. El método me botó error. Vamos a ver por qué. No sé por qué me botó error esto. No sé, a mí me ha funcionado así este método y ahora no me está funcionando. Seguramente habré... sí. No sé por qué este método me botó error. No sé si de pronto tenga que ver con el tamaño de cada string. Si este método solamente se puede utilizar para strings del mismo tamaño. Y si es así, en serio pido disculpas por haber de pronto dicho palabras que no son. Según lo que ¿Sí? leo, creo que puede ser, no sé si se use con char, con punto data. Es que dice algo de que no puede convertir el string a char. Entonces no sé si es que se use con arreglos de char, pasando del punto data. No sé. Sí, sería S1.data y S2.data. No sé, Algo es así. que según lo que leo ahí en el error, pero no estoy seguro tampoco porque nunca he usado la función. Ah, ok.
Eh, yo había utilizado esta función antes y me había funcionado normal, pero pues sí, también lo utilicé bajo otro contexto, perdón, y me funcionó, pero pues en este caso eh, el método me botó error y no sé, no estoy segura por qué. Mm, Pues como solución sí, así no muy buena, pues se puede comparar con el operador de menor y mayor también. Ese también funciona. No le devuelve algo, sino que le devuelve el booleano. el booleano, Sí, listo. pues voy a trabajar con eso. Vale, Carlos, gracias. Entonces, si S1 es mayor a S2, no, y mucho más sencillo. No se me había ocurrido. Ajá, claro. Pero ahora acá me está botando error porque me está repitiendo los últimos streams. Mm, Esto debe ser con la forma en la cual estoy comparando. Mm, Eso de ahorita de la bulla me desconcentró muchísimo. Sí, definitivamente esto quedó mal. La entrada está bien. Entonces, viendo por qué esto no me está funcionando ahora. Pondré esta pequeña comparación. No entiendo por qué ahora me bota este error. Sí, Mm, sí, yo tampoco veo ningún error. de pronto con el método swap, pero pues debería ser lo mismo, ¿no? En la posición I, diccionario en la posición J. El método swap hace lo mismo que estaba anteriormente, que era invertir los strings en las posiciones del array diccionario. Sí, no sé por qué el otro no funcionó, pero el método swap al parecer sí hizo lo que el ejercicio pedía. Ahora, ya que está solucionado, pues solamente queda enviarlo y rogando que todo haya estado pues bien, voy a descargar el código y lo voy a enviar para comprobar que todo esté correctamente. No,
aquí está. Vale, perfecto, respuesta equivocada. ¿Quién sabe qué estaré haciendo para que la solución no diese correctamente? No sé. Qué pena ir con ustedes. ¿Tienen alguna pregunta? Mientras estoy de pronto mirando que no habré tenido en cuenta en este momento. Al final de cada caso de prueba imprimo. No sabría por qué me está botando error esto. Está perfecto. No, y el nombre del archivo en el nombre del archivo al enviarlo en Training Center, sí, pues no hay problema con que no se llame main o algo así, entonces no sabría por qué no da accepted. Yo creería que por ahora pues voy a dejarlo así y les paso la solución correcta del ejercicio. Estoy segura que debe ser, no sé, de pronto no estoy teniendo en cuenta algo. No estoy teniendo en cuenta algo muy pequeñito, pero pues tampoco quiero gastarme toda la clase revisando por qué esto quedó mal y hacerles de pronto perder el tiempo más de lo que ya se lo he hecho perder con el hecho de este ejercicio. Entonces, lo que sí quería que miraran es cómo funciona el método de burbuja y de pronto la función de comparar string. Me estaba complicando con la función de str de comparar, cuando pues perfectamente se podía comparar con los operadores binarios. Entonces, y también pues la parte de la función para poder asignar un string, invertir pues sus valores con el método swap. Esto no solo funciona en string, funciona en arrays en general, ya que el string pues también se comporta como array, string pues hereda todas las funciones de arrays. Hay que tener en cuenta eso. ¿Por qué se usan más array cuando linked list es mejor en rendimiento? Sí, porque es mucho más sencillo. Ajá, y listas que internamente son de mayor rendimiento. Ya pues dependiendo de un ejercicio, del límite de datos, ustedes se acomodan más a la estructura que utilicen. Por ejemplo, si Carlos Mario tiene pues mayor facilidad en usar linked list y sus derivados y se le facilita mucho más, pues puede utilizarlo. O también pueden utilizar array sin mayor problema. Entonces, esa sería como esta aplicación, que no de accepted, pero de que funciona, funciona. Entonces, como no vi que pues estaban preguntando, voy a continuar con otra aplicación, que son los vectores. Ahora, los vectores son las listas dinámicas en C++. De pronto en Java ustedes lo conozcan como array list. En JavaScript pues simplemente son listas. En JavaScript no son arrays ni listas, sino listas normales nada más. Y pues bueno, los vectores son arreglos dinámicos, o sea que cambian su tamaño automáticamente a medida que se agregan elementos. O sea que si se declara un vector, inicialmente va a tener tamaño 0, pero a medida que ustedes le agregan elementos, el tamaño de ese vector aumenta dinámicamente. Hay que tener muy en cuenta que los vectores también son de un tipo, no se pueden llenar listas con varios tipos de datos, como en JavaScript o en Python o en otros lenguajes de programación. Los elementos se colocan en un almacenamiento contiguo, por lo tanto pueden ser accedidos por iteradores, pueden acceder con punteros.
El costo de eliminar o insertar el último elemento es constante. Si se elimina o se inserta en el inicio o en el medio, va a tener un costo lineal. Esto pues indica dos cosas. Cada elemento, no importa el tamaño, va a tener el mismo costo al eliminarlo. Esto tiene mucho que ver con complejidad algorítmica, un tema que no se ha visto pues aún. Y también que las listas son listas enlazadas y que se pueden indexar similar a los arrays, utilizando sus índices. Pues es importante mencionar esto porque hay otras listas que se verán en otras clases que no se pueden realizar pues estas cosas. Por ejemplo, si quiero acceder a una lista en la posición 5, en la posición 6 o en alguna posición que no sea al inicio o en la posición final, eso no se podrá hacer. En cambio, los vectores sí se puede hacer pues estas operaciones, se pueden hacer. Bueno, los vectores también tienen muchísimas funciones y pues no sabría cuáles serían todas, pero estas son las más utilizadas, las más importantes. De pronto los que sean más avanzados acá me corrigen si de pronto diga algo que no es o bueno. Entonces, las funciones más utilizadas son el pushback, añade un elemento al final del vector, el podback, que elimina el último elemento del vector, el punto size, al igual que en el string, retorna el número de elementos en el vector. El assign, que asigna elementos de elementos en el valor X, ¿no? Parecido como al fill, al de llenar, pero pues lo que hace es asignar una cantidad de valores a una cantidad de posiciones, no sé, un valor. El clear lo que hace es limpiar toda la lista y la vuelve de tamaño 0, la vuelve una lista vacía. El método begin y el método end son iteradores que lo que hacen es apuntar al primer elemento del vector y el end apunta al último elemento del vector. El método, me disculpan la pronunciación, erase, se usa para remover elementos de un contenedor en una posición específica o rango. Estas funciones también utilizan iteradores como pues para poder eliminar una posición del vector en memoria, ¿no? Pues aquí en C++ es un poquito diferente el cómo eliminar elementos de un vector. El método insert lo que hace es insertar, como su nombre lo dice, inserta un nuevo elemento en una posición específica. Entonces se le pasa como un parámetro un índice. Quiero asignarle a esa posición un valor X. Quiero como agregarlo. En C++ los vectores se declaran de esta manera. Se pone vector, entre corcheticos el tipo de dato y el nombre del vector. Este sería un ejemplo súper sencillo de cómo insertar elementos a un vector. De hecho, si ustedes ven el array y el vector en C++ son bastante similares, lo único diferente sería su asignación en memoria. Entonces, para asignar elementos a un vector se recorre con ciclos y dentro de cada iteración se utiliza el método pushback, que lo que hace es insertar al final del vector. Se inserta un valor, en este caso un entero, porque es un vector pues, de enteros. Para recorrer vectores hay varias maneras. Estas son 3 maneras para recorrer vectores. Entonces, la forma más conocida, que es como simplemente accediendo con sus índices, entonces se recorre con un ciclo for, iterando con i igual a 0, i menor a b.size, y más, y se indexa muy similar a los arrays. Por ejemplo, si el array se llama, si la lista se llama b, se indexa con b en la posición i. En esto es similar a los arrays. Ahora, también se pueden iterar utilizando punteros ya sea de esta forma o de esta manera. Con el for each lo que se hace es declarar un valor auto, ¿no? Un valor como cualquiera. Y lo que hace es, para cada valor que esté en B siendo un vector o una lista,
lo que hace es imprimir cada valor X. No, aquí no interesan los índices ni eso, yo solamente se necesitan imprimir los valores de esa lista. Y la última manera, que pues siento también que es como la más tediosa, pero tiene también usos muy específicos, que es con iteradores. Entonces lo que se hace es declarar un iterador de tipo auto o valor, no sé, genérico, que es igual al vector en la primera posición en memoria, la primera posición del vector. Este iterador, mientras que siga siendo diferente a la última posición del iterador b.en, mientras que esto sea diferente, el iterador aumenta en 1 y se imprime el puntero. Esto lo que haría es imprimir como el valor que hay en ese vector, que hay en ese puntero. No imprime el índice, sino el valor de ese puntero. ¿Tienen preguntas? ¿No? Bueno. Bueno, este ejercicio, a diferencia del otro, yo sí pues le gasté un tiempo para la solución porque, bueno, no pienso explicar pues tampoco todo porque quisiera que de pronto en sus tiempos libres lo solucionaran ustedes mismos. Es un ejercicio que encontré en URI hace bastante tiempo y pues lo quise intentar solucionar. Es muy bonito porque a pesar de que este ejercicio no necesita conocer mayor tema que pues lo que acabamos de ver, arrays y vectores. Pero a pesar de que ese ejercicio no necesite conocer algo tan complejo como estructuras de datos o como librerías del lenguaje C++, es un ejercicio que no es tan sencillo, la verdad, porque utiliza muchos temas y hay que tener en cuenta muchas cosas. Es un ejercicio ad hoc. Ad hoc también es una temática de maratones de programación que básicamente es como que imprimir lo que te piden y ya. Por ejemplo, imprímeme todos los números del 1 al n pasando por estas condiciones. Eso es lo que hace como un ad hoc. Te pide imprimir o te pide hacer alguna función en específico y te lo pide de manera explícita. Ahora, usar el método SOR. A diferencia del ejercicio anterior, el de diccionario, este ordenamiento no se puede hacer con método de burbuja, ya que la lista que se va a ordenar puede ser hasta 10 a la 6. Y pues en complejidad algorítmica, cuando se utiliza un método de burbuja en una lista mayor a 10 a la 4, esta solución va a votar pues tiempo límite excedido, ¿no? O sea, sería un veredicto que no es aceptable. Eso se vio la semana pasada con Manuel, ¿no? Eso da tiempo límite excedido. Entonces, en este caso se tocaría utilizar el método SOR que ya proporciona C++. Ese método ya es bastante óptimo, es otra forma de ordenar datos y es más óptimo y permite ordenar valores mayores a 10 a la 6, etc. Otra cosa es que se utiliza matemáticas porque toca conocer, hallar medias tanto en datos agrupados como en datos no agrupados. También hay que tener en cuenta que es lectura de casos ilimitados y lo más tedioso posiblemente para muchos sea utilizar métodos para que los decimales no se vayan a salir pues de su rango, que de pronto la solución de 18.25 y a ustedes les imprima 19, no les imprima como muy preciso. Entonces hay que saber utilizar estas funciones. Les muestro rápidamente, o más bien les explico. Lo que te dan acá son casos de prueba ilimitados y cada caso de prueba te describen ciudades. Entonces en este caso hay ciudades. Van a haber 3 ciudades, luego van a haber 5 ciudades y el último caso de prueba te lo definen porque solamente va a haber un número, pues es 0. Cuando el caso sea 0 significa que ya no van a pedir más casos de prueba.
Para cada caso de prueba van a pedir, van a leer, eh, para cada ciudad van a leer una población, va a haber una población en la ciudad y un consumo. Este consumo es general. Y lo que te pide como salida es mostrar o imprimir el consumo, imprimir lo mismo que está aquí, pero ordenadamente, de acuerdo al consumo por persona. O sea que, por ejemplo, si hay 3 personas en una ciudad y 39, hay 39 de consumo, el consumo está expresado en metros cúbicos, por acá dice, eh, si el consumo es así, en promedio, el consumo por persona sería de 13, ¿no? Cada persona en esta ciudad va a consumir 13. Entonces hay que imprimirlo de esta forma. Y hay que imprimirlo en orden ascendente dependiendo del consumo individual. Entonces eso es lo que hay que hacer. Pero aparte de eso, hay que imprimir un consumo medio, que aquí es donde toca aplicar la parte de la media en datos agrupados. Y pues hay una teoría de media en datos agrupados que indica que es como la sumatoria de todo, en este caso sería la sumatoria de todos los consumos por dividido, mejor dicho, dividido sobre la sumatoria de todas las poblaciones. Y esto toca imprimirlo recortado a 2 decimales. Todo recortado a 2 decimales sin que los decimales se vayan a sobrepasar o que vaya a haber algún error de precisión. Esto sería como lo más complicado. Perfectamente esto se pueden hacer con otras listas, como Carlos Mario dijo, con LinkedIn de pronto puede hacerse más óptimo. De pronto los que ya conozcan mapas, sets o otras estructuras de datos, se les facilite mucho más hacer esto, pero yo logré sacarle la solución con Arrays y pues se las dejé aquí. Entonces, no quiero de pronto extenderme a explicar cómo funciona esta solución, ya les dejé bien comentadito cómo se hizo, pero pues igual, en el canal de Discord, no sé si alguien podría pasar el canal de Discord, los que no estén todavía en ese canal, por si quieren de pronto revisar el código de esta solución y tengan dudas, seguramente la puedan tener, me pueden preguntar, armamos alguna charla y les explico bien cómo funciona esto. Lo importante es que está la solución en Arrays. Muy seguramente con otras estructuras de datos sea mucho más sencillo. De pronto, cuando estemos viendo la otra clase de estructuras de datos, les muestre cómo funcionaría este método utilizando otras listas en muchas menos líneas de código. ¿Sí? Sebas había dicho algo. Gracias, Sebas. Ay, gracias también por el link de Discord. Ahí se pueden conectar, ahí también se pasan los links de los videos, de las clases, de pronto algún evento especial, etcétera. Y musiquita, hay musiquita para todos. Entonces, seguramente al revisar esto, les voy a dejar, pues como Elisa a veces hace en las clases avanzadas, les voy a dejar la lista de ejercicios para que puedan revisarlas, puedan practicar, de pronto los de la UFPS o los que quieran competir en la próxima maratón UFPS, les sirva bastante practicar estos ejercicios, pues seguramente van a salir parecidos. No sé, va a haber contest esta semana. Sebas no sabría. Contest o sea, que dejemos de los ejercicios de las sesiones, sí. El sábado, contest oficial de RPC o CCPL, no hay. No, mañana no hay contest oficial, creo. Estoy casi seguro. No hay. Si no, yo hubieran publicado. Ok, sí, yo les voy a dejar el contest pues de los ejercicios de hoy,
les dejo para que lo solucionen. Si tienen una manera más bonita de solucionarlo, no importa que no utilicen arrays o vectores, pero les motiva que lo solucionen, que se mantengan ahí solucionando cositas. Quiero hacer una aplicación más de los arrays, que no las alcancé a colocar en las diapositivas por tiempo, pero les va a resultar interesante. Quiero hacer una aplicación que es como una de las más típicas con respecto a hallar valores en rangos, que es el... Disculpe. Listo. Que es el prefix sum. Bueno, ¿y qué es esa vaina del prefix sum? De pronto para los que no la conozcan. Entonces, se tiene como un array de enteros. Voy a definirlos de esta manera: N1, N2, N3. Tengo un array de enteros, de números enteros. Y quisiera conocer cuál es la sumatoria de un rango de números. Por ejemplo, se quiere conocer cuál es la sumatoria entre este rango y este rango. La verdad, la aplicación de este método no es muy complicada, por eso me atreví hoy pues a darla, y quisiera dejárselas a mano. De pronto no me lleguen a entender de todo, pero pues pueden tener ese código a mano. En los temas avanzados, las clases de las 4 de la tarde, este método de prefix sum es común. No digo que bastante común, pero sí es común. Inclusive es probable que Manu ahorita lo explique, por lo que él va a explicarlo de Symmetry y eso. Pero pues se los quiero dejar. Entonces, digamos que yo tengo un entero que, bueno, va a ser como el tamaño del array. Lo voy a leer por entrada y voy a llenar un array. Voy a declarar un array de tamaño n. Entonces, para cada índice del array, voy a leer cada valor en cada índice del array. Aquí lo que hice es llenar el array de valores. Por ejemplo, si tengo un array de tamaño 9, que voy a colocarle, no sé, 2, 3. Aquí ya hay 8 valores, entonces uno más. Sería algo así, más o menos. Y quisiera saber, no sé, de pronto me pidan unas consultas, entonces Q sin Q. Y con esto, las consultas me van a pedir, por ejemplo, cuál es la suma de un rango de números. Entonces, mientras que Q sea mayor a 0, lo que les había dicho, esto lo que hace es disminuir el valor de Q por cada iteración hasta que Q sea 0. Cuando Q sea 0, se va a salir del array, perdón, del ciclo while. Ahora, lo que se va a hacer, bueno, lo que voy a hacer una modificación a este for, para que de esta forma lo que vaya a tener cada índice es el acumulado de todos los valores anteriores. O sea, por ejemplo, si yo tengo este valor, lo que va a hacer es acumular los valores de todos los demás en una sumatoria. Por ejemplo, si se tiene el valor de esta posición, va a acumular todos los valores de las demás posiciones. Entonces, si necesito declarar un valor, no sé, un entero out, lo leo
lo leo como parámetro. Y bueno, si es mayor a 0, es igual entonces leo el valor, lo asigno a array de i, pero si es mayor a 0 lo que hago es acumularlo. Entonces esto sería array de i sería, lo acumulo, sería igual a ar en la posición i menos 1. Listo. Ahí lo que hace es acumular los valores de los índices anteriores. De esta forma puedo realizar consultas. Ahora, para cada consulta voy a leer un índice i y j, que va a ser como el rango al cual quiero averiguarle. Quiero averiguar esa suma de rangos. Los leo. Y para saber cuál es la sumatoria en un rango, es simplemente declarar un resultado, lo voy a imprimir, es simplemente como array en la posición j menos array en la posición i menos 1. Hay que tener, no, esto me podría botar error si de pronto se pide la posición 0. Si hago array i menos 1, me estoy yendo a una posición inexistente. Entonces tengo la respuesta es el acumulado. Este array en la posición j sería, por ejemplo, si este fuese, no sé, voy a hacerlo aquí medio chonetico. Digamos que este sí y este es j. Ahora, lo que se va a hacer, ar de j sería el acumulado de todo esto y ahora le quiero restar todo esto. Sería restarle esto. Entonces hay que restarle, no hay que restarle lo que esté en ar de i, sino lo que está en ar de i menos 1, que es todo esto. Pero se debe comparar. Si es mayor a 0, entonces a res le voy a restar ar en la posición i. Y ahí sí botaría pues la respuesta. Pero esto va a botar error de compilación. Por esto. Y también voy a declarar unas dos consultas. Entonces, digamos que voy a consultar todos los, quiero saber la sumatoria de todo el array. Y, por ejemplo, de la posición 2, que sería, vamos a hacer la del ejemplo, que sería la de la posición 2 hasta 3, 4, 5, 6. Entonces, entre la posición 2 y la posición 6, que sería todo esto, 2, 3, 4, 5, 6. Esto debería dar un resultado de 1, 2, 3, 6, 7, 9. Perdón, y se debe imprimir resultados. Vuélvalo a ejecutar, es que a veces queda ahí como pegado. Sí. Yo estaba viendo, pero ¿por qué si ya arreglé este error? Bueno, dio 8. Vamos a ver por qué. Estoy consultando de la posición 2 a la 6. Sería 1, 3, 4, 5, 6. Esto sería 6, 7, 8, 9. Entonces,
Ah, ok, sí, me faltó el i-1, lo que les estaba explicando. No hay que restarle esta posición, hay que restarle desde i-1, que sería todo esto. Pero me sigue dando 8. Ah, ya, listo. Entonces, esta sería como una de las aplicaciones más comunes con respecto a hallar valores en rangos acumulados. El prefix sum se puede adaptar de muchas maneras. También hay prefix sum de multiplicación, aunque claramente es más complejo porque pues hay multiplicación por cero y todas esas cosas. O también hay prefix sum para cosas muy específicas. Entonces, les dejo el código a la mano. Y preguntas, ¿tienen preguntas o dudas? O cosas de pronto de la clase pasada, de entradas y salidas. Carlos Mario tenía una pregunta, no sé si de pronto vaya a hacerla por acá. Y después, si no, pues agradecerle la asistencia. Sí. Esta clase fue más teórica que práctica, ¿sí? Pues se puede ahí como dar que para el prefix sum podrían o hacerlo con el if que usted hizo o empezar a rellenar desde cero para que cuando pregunte el índice del primero, pues va a preguntar el de 1 menos 1, 0 y no tiene que hacer if ni nada. Indexarlo Podría desde ser. 1. Pues Podría esa ser. es otra cosa. Eso Y es, otro detallito que no sé si dijo cuando estaba en vectores es que el eliminar y agregar solo eso de 1 si se agrega lo último. Si se hacen en mitad del arreglo, del vector, eso de n. Entonces es sí, algo para tener es, cuidado con la complejidad. es verdad, sí, ahí sí. Muchas gracias. Claro, eso de n porque lo que va a hacer es iterar sobre todos los elementos hasta encontrar la posición en la cual se va a insertar ese nuevo elemento. Esas cositas hay que tenerlas en cuenta. Y pues en cosas como, por ejemplo, ejercicios donde la cantidad de datos sea bastante grande, hay que tener muy en cuenta todo lo que el ejercicio te proporcione, si no va a botar tiempo límite excedido. Eh, si ustedes tienen un ejercicio que puedan solucionar con vectores o los que usen Java con arrays, pero ustedes logran cambiar la solución a array, les recomiendo que usen array. O sea, en complejidad, en tiempo algorítmico es mucho mejor. Y pues como los arrays al declararlos ya no cambian dinámicamente en memoria, ya garantiza que el accederlos, el recorrerlos y todos esos se van a hacer en orden lineal. En cambio los vectores, como dijo el compañero, si hay que gastarles algunos, es un poquito más complejo por ejemplo, de insertar valores en lugares específicos o buscar valores o otras cosas. Entonces, eso sería pues todo por hoy. Les estaba diciendo, esta es una clase muy teórica, un poquito más práctica. Eh, y pues les invito, el ejercicio que no dio accepted, les invito a que hagan que accepted. Y, y ya, muchas gracias. Y